Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy y en el Chile de hoy, nada está dicho. Vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de lo que pasa con Luciana León, vamos a hablar de las investigaciones a García y sobre todo, bueno, ya a García per se no, sino a los herederos de García. Pero vamos a comenzar el programa con el abogado Humberto Abanto. Buenas noches, doctor Abanto. Jaime, buenas noches. La Fiscalía está pidiendo para él prisión preventiva por el caso de los arbitrajes. No tiene nada que ver la defensa de Yoshiyama en este caso, aunque el señor Abanto es abogado de Jaime Yoshiyama. Está pidiendo la Fiscalía, el fiscal Germán Juárez Atoche, 36 meses de prisión preventiva para usted. ¿Cuáles serían sus primeros descargos? Entendiendo que básicamente los cargos van respecto a laudos que, según la Fiscalía y según la tesis fiscal, han favorecido a Odebrecht y laudos en los que evidentemente ha participado usted. Fíjese, Jaime, lo primero que tengo que señalar es que la Fiscalía usa para este caso, para incriminarme a mí, un testimonio de oídas de una persona a la que yo no conozco, un señor llamado Sergio Calderón Rossi, quien dice haber funcionado como palanca entre el árbitro Alejandro Álvarez Pedrosa y Odebrecht. Se supone que Álvarez Pedrosa le pide a él que coordine, a Calderón Rossi, que coordine con Fernando Llanos de Odebrecht y a su vez con Ronnie Lord Campoverde, la entrega de un soborno de casi $400.000. Correcto. O algo más. Sí. El señor Calderón Rossi le entrega 300 y pico mil dólares, según su dicho, al señor Álvarez Pedrosa. Sí. Y según el señor Calderón Rossi, el señor Álvarez Pedrosa le dice que me entregó a mí una tercera parte de esos 328. ¿Eso es verdad? Falso. ¿Tiene cómo contrarrestar la declaración que pende sobre usted? Es muy sencillo. El propio señor Álvarez Pedrosa relató en su primera declaración, como coincidiendo conmigo, sí, en que nos conocimos en ese arbitraje. Yo no conocí al señor Álvarez Pedrosa. No conozco al señor Calderón Rossi. Pero además hay algo más grave, y es que irresponsablemente el Ministerio Público, Jaime, dice que con ese dinero yo compré un departamento en Aurora, Miraflores, y que lo cancelé íntegramente. Y eso no es nada más que pura mala fe, porque ese departamento lo compré yo con un crédito del Banco Continental. Y aquí tiene usted la carta de adeudo en la que consta. ¿Cuánto es el crédito? $200.000. Ya. Y aquí tiene usted, le dejo una copia de la carta de adeudo del banco en la que le señala que me faltan 18 años por pagar todavía. ¿Cuántos ha pagado ya? 7. 7 años. ¿Y le quedan por pagar? 18 años. 18 años. Entonces, no ha adelantado cuotas en ningún Nunca he momento. adelantado cuotas. Y como usted verá entonces, no hay el cuento ese de que yo compré con el dinero mal habido un departamento en Miraflores. Lo que yo he hecho es comprar un departamento con un crédito hipotecario y está inscrito. Y lo más grave es que en nuestro sistema nadie puede decir, y mucho menos una autoridad, que no conoce lo que está inscrito en registros públicos. Y más grave aún todavía, porque esa Fiscalía ha pedido reporte a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y como usted puede ver aquí, acá están las hipotecas inscritas. Ya. Entonces yo lo único que puedo decir en este caso es que si con un testigo de oídas y con una falsa compra al contado de un departamento se pretende una prisión preventiva, gracias a Dios que la Corte Suprema se tomó el trabajo de preparar y presentar el Acuerdo Plenario 1/2019. Es verdad, hay una sesión plenaria que hubo hace algunas semanas, un par de meses me parece, en el que se establecen nuevos parámetros de la prisión preventiva. ¿Cabrían esos parámetros, digamos, en su caso? Entendiendo que los hechos se remontan al año 2012, 2013. 11, 12 y 13. Pero quiero precisar que solo un arbitraje está en cuestión. Y además, los razonamientos del Ministerio Público son muy cómodos. Le voy a explicar por qué. En el primer arbitraje, un arbitraje en el que participó Canepa dice haberle dado dinero a otro árbitro, no a mí. Y Canepa, según lo recoge la propia disposición fiscal, dice que conmigo no trató porque, siendo yo un hombre de la estructura del APRA, tenía una relación directa con Odebrecht.
¿Ya? Quiero que quede esto, primero, Jaime, présteme atención a esto porque es muy importante. Le estoy escuchando. ¿Ya? Si yo tenía una relación directa con Odebrecht, según la tesis del Ministerio Público que recoge el rumor que a su vez recoge el señor Canepa, ¿cómo es que termina intermediando el señor Calderón Rossi y el señor Álvarez Pedrosa para hacerme llegar dinero a mí? Teóricamente tendrían que habérmelo dado directamente si yo tenía una relación privilegiada según ellos. Pero hay más. Hay un segundo arbitraje en el que nadie dice haber dado nada. ¿Y sabe qué dice la Fiscalía? Que los 3 árbitros decidimos visitar el proyecto y visitar las instalaciones de Odebrecht, lo que es una calumnia de lo peor. Lo que hicimos, y esto tiene que explicarse bien, fue disponer una inspección arbitral, porque en ese caso Odebrecht pretendía cobrar por deslizamientos en zonas no previstas en el contrato de concesión. Y obviamente los árbitros teníamos que trasladarnos allá. Pero una cosa es una inspección arbitral y otra cosa es lo que con mala fe el Ministerio Público presenta como una visita. Entonces, con esta tinta cargada se ha presentado este pedido de prisión preventiva. Ahora, pero usted fue contratado por Odebrecht. Nunca. ¿No? No. ¿Usted no fue árbitro? No, yo he sido árbitro 2 veces designado por la entidad y una vez designado por Odebrecht. No, pero no me contratan. tuvo nunca ningún tipo de relación con Odebrecht. Jamás. Nunca he tenido Nunca visitó tampoco Odebrecht. Menos. Eso, digamos, queda en el registro, Está registrado. porque además eso Ya lo va a conocía. servir de insumo Así para la investigación que se inicia, además, que ya se inició, quiero decir, pero ahora corre en la cuerda de la prisión preventiva que, digamos, se está solicitando contra usted y contra otras personas. La audiencia debe programarla el juez Sánchez Balbuena en estos días. Y No, eso, creo digamos, que es el juez Chávez Tamariz. Chávez Tamariz. Ya. Ahora, esto, ¿cómo deja usted, digamos, la defensa? Porque me surge la curiosidad, ¿cómo deja la defensa de Yoshiyama en el caso de que finalmente se le dé a usted prisión preventiva? No, yo no me represento ni por un segundo que un juez como el juez Chávez Tamariz desafíe el acuerdo plenario y dé una prisión preventiva con estos argumentos tan febles. Un testimonio de oídas no alcanza el estándar que pide el acuerdo plenario 1/2019. Un rumor recogido por el señor Canepa, mucho menos, porque además ahí tampoco había una entrega de dinero. Y una inspección arbitral presentada como una visita es un absurdo. Y además le estoy demostrando a usted que aquí está la compra de mi departamento con un crédito hipotecario. Pero también habría que ver una investigación de el balance patrimonial, ¿no? Por supuesto. Yo soy una persona que ha tenido éxito y tiene éxito. Ha en su entregado carrera. sus reportes bancarios de Yo los no- años 11, 12 y 13. No los he entregado porque el Ministerio Público tiene facultades suficientes para recogerlos del sistema Pero bancario. ¿no cree que si han pedido prisión preventiva ya se ha hecho alguna revisión de su reporte bancario? No, absolutamente. Porque están las expresiones en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Claro, sí, justamente lo tengo aquí. Ahora, el tema es que todo parece indicar que quien ha sido el colaborador, o por lo menos, no diré el colaborador, eso digamos, puede incurrirse en delito, pero quien ha dado abundante información, me corrijo, abundante información es el codinome Almohadiña, ¿no? No, pero a ver, vamos por partes. Yo me ciño a la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y allí dicen, con nombre exacto, Sí. que Horacio Canepa Torre dice haber entregado dinero en uno de los arbitrajes en que yo participé a don Emilio Casina Rivas. Sí. Pero también dice que a mí no me entregó nada. Y dice ahí que había el rumor de que yo, siendo de la estructura del APRA, tenía una relación directa con Odebrecht. La primera pregunta que yo haría es, yo soy un hombre de una clara y probada filiación ideológica prista, pero no tengo militancia partidaria desde el año 2002, Jaime. Entonces, ¿cómo podría yo pertenecer a la estructura de un partido en el cual no milito? Transparentemos la investigación más allá de las fojas y de los documentos. ¿En cuántos casos fue árbitro usted? 3 árbitros. Tres arbitrajes. casos. ¿Cuáles? No tengo exactamente los ¿No lo nombres. recuerda? No, 1987, 2091. ¿Los laudos, se acuerda? Claro, un primer caso Ajá. era sobre los deslizamientos en zonas no previstas. Ya.
O sea, ¿qué quiere Deslizamientos decir? en zonas no previstas. El contrato de concesión... ¿En qué zonas, perdóneme? Dentro de la IRSA Norte. IRSA Hemos Norte, vivido de desde Bagua hasta Tarapoto. Usted era árbitro y tenía que mediar entre el Estado y entre Odebrecht. Tenía que resolver quién tenía la razón. Exactamente. Y en este caso, En eso consiste un laudo. Odebrecht dice, el contrato Ya. tiene zonas previsibles de deslizamiento. Y Eso dice Odebrecht. Sí, Ya. esas van a mi costo, dice Odebrecht. ¿Ya? ¿Cuánto el costo? No tienen un costo exacto, o sea, quiero que me entiendas, se producen los deslizamientos, esos Ya. montos varían. Ah, ya. Porque El son costo siniestros. que acarree los Es de mi deslizamientos lo cuenta. asume Odebrecht. Es Ya, de mi de cuenta. acuerdo. El Estado. Pero los no, el Estado no tenía nada que pagar. Ya. Los no previsibles, Ya. el Estado está obligado a darme la plata para hacer una obra. ¿Cómo que no tenía que pagar? Sí, tenía que pagar. Escúcheme, es que estamos hablando es que en los previsibles no tenía el Estado que dar un centavo. Escúcheme. Por eso en lo los acordó Odebrecht. imprevisibles, Ya. el Estado estaba obligado a dar el dinero para que se haga una obra adicional para evitar que se sigan dando los deslizamientos. Ya, pero sí había un coste del Estado. Pero quiero que me escuche. Por eso, no, pero que quede claro. Es que Porque obviamente. podía haber sido Odebrecht también Por quien- eso le quien lo estoy haga. explicando. Ese costo sí era del Estado, poner el dinero para que Ya. se haga una obra accesoria. El Estado no puso el dinero para la obra accesoria y se siguieron produciendo los deslizamientos. Y un deslizamiento de material es un evento que produce un costo cuantioso de remoción y de reparación de la carretera. En ese caso, el laudo usted lo falló a favor de Odebrecht. Sí, Odebrecht favor de demostró tener razón. Hicimos una Ya. inspección y vimos una cosa que tal vez creo que usted estudió Derecho. Una cosa que No, jamás periodismo, pensamos ver. periodismo. Que se llama la accesión por aversión. Cuando dos terrenos están separados por un río, a veces el terreno puede o crecer o decrecer porque el cauce del río se Sí, mueve. sí, es verdad. Ya, yo vi por primera vez en mi vida una accesión por aversión, porque el río había cambiado de cauce. Ya, a ver, Y eso pero, se había de producido. acuerdo. Ese fue el primer caso. ¿El segundo caso? El segundo caso fue un caso un poco más complicado, que era acerca de los certificados, del PAO y el CR-PAO, que son los pagos que tiene que hacer el Estado Ya. al concesionario. Pagos del Estado al concesionario, Así ¿de es. acuerdo? El Estado no había cumplido con los pagos oportunamente Ya. y hubo que ordenarle que pagara. Y el tercer arbitraje es el arbitraje... Perdóneme, este segundo también fue a favor de Odebrecht. Sí, claro. Ya. Pero si el Estado no había pagado, ¿qué cosas podíamos hacer nosotros? No, solamente No le para digo, que... le preciso. Que quede... Y el tercero... Y el tercero. es un arbitraje en el cual Odebrecht recibe de Ocitran, no de nosotros, 475 días de ampliación de plazo en la obra, Ya. por culpa del Estado. O sea, solamente se amplía el plazo ¿En qué cuando el tuvo Estado el no Estado la cumple. culpa? No facilitó terrenos. Ya. ¿Ya? Esos 475 días, ¿En qué obra, perdón? IRSA. IRSA, también, todo en Eso, IRSA. todo es IRSA. Ya. Esos 475 días, Jaime, tienen un costo, porque usted sigue funcionando, se llaman gastos generales. Ya. Odebrecht dijo, o sea, el Estado le dice, bueno, ya te dieron los 475 días de ampliación de plazo, pero yo no te voy a pagar los gastos generales. Odebrecht recurre al arbitraje. Estaba y en el dice- contrato. Y estaba en el contrato. ¿Qué decía el contrato? Que tenían que pagarse los gastos generales. Ya. Y los 475 días... Tienen un multiplicador de gastos generales calculados en el propio contrato. Ya. Y nosotros lo que hicimos fue aplicar las fórmulas por los 475 días. Y como árbitro en estos tres casos, ¿cuánto recibe usted de remuneración? Porque recibe una remuneración. No le puedo decir exactamente, pero por ejemplo en el último fueron aproximadamente $100.000 por árbitro. $100.000. Sí. Por arbitraje. Sí. Por cada árbitro. Por cada árbitro. Por eso, usted recibió $100.000 en este caso. Y no se acuerda en el de No, pero pagos se lo del puedo Estado al alcanzar porque concesionario. están los recibos de honorarios. Todo eso se en paga zonas por no si acaso. previstas. 50% lo paga el Estado, 50% lo paga el concesionario o el contratista. Ahora, otra cosa que dice el documento es que el Estado perdió entre el año 2003 y el año 2016 35 de los 42 arbitrajes que llevaba con la empresa. O sea, en dinero, más de $254 millones. Ya. ¿Y eso ¿Qué le quiere parece a decir? usted? A mí me parece que el Estado no debió provocar situaciones, por lo menos me refiero a los 3 arbitrajes, en los cuales se viera obligado un tribunal a ordenarle que cumpla con pagar. Usted ha fallado en todos los laudos, y lo puede decir esta noche, de acuerdo a sus principios y a la ley. No solamente de acuerdo a mis principios de la ley, en los 3 arbitrajes fui partidario de que se dispusiera pericias de oficio.
porque ni siquiera la defensa del Estado aportaba pericias para defenderse. Podemos colegir que si fue $100.000 por este de los 475 días, los otros también podrían haber sido No, $100.000. mucho menos, pero tampoco... ¿Por qué o sea, más? Por el volumen de la controversia. El volumen de la controversia por los 475 días. Así es. Vaya, interesante. Bien, doctor Abanto, vamos a esperar la audiencia. Este es un caso sin duda que implica a varios, si no 15, árbitros que han fallado en este sentido. Las razones se expondrán, pero el pedido de prisión preventiva, digamos, se va a tramitar. Ah, claro, pero yo no tengo ningún problema. Vamos a ver con qué eso. es lo que decide la justicia. Y por eso es que estoy aquí. Yo me encontraba atendiendo un caso en Piura, he tomado un vuelo de inmediato y aquí estoy con ustedes, para que vea todo el mundo que yo particularmente no tengo ningún problema en responder por mis actos. Yo he tenido y tengo una ética de trabajo y tengo una carrera que habla por mí. Y no voy a permitir que una exacerbación de la pasión en el Ministerio Público lleve a este tipo de extralimitaciones. ¿Le produce temor respecto a lo que pueda fallar la justicia? No. ¿Siente que hay o percibe que hay alguna suerte de vena política detrás de esta solicitud de prisión preventiva al ser usted abogado de Jaime Yoshiyama? 3 mentiras relevantes según un documento que debería ser de lo más ajustado a los hechos, a mí me indican que por lo menos no hay un espíritu de buena fe. Muy bien, doctor Abanto. Muchas gracias por sus descargos y vamos a esperar qué decide la justicia, que el juez todavía no ha decidido, ¿verdad? Debe haberlo recibido. Yo no sé del requerimiento. A mí me ha llegado la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, donde ya anuncian el pedido. Lo deben haber ingresado. El juez tiene 48 horas para citarnos a la audiencia. Aquí estamos, todos listos. Muy bien. El doctor Humberto Abanto, para quien se ha requerido una prisión preventiva de 36 meses por el caso de los arbitrajes. Varios, si no todos o casi todos, 35 de 42 arbitrajes entre el año 2003 y el año 2016. Los árbitros fallaron en favor de Odebrecht. Todos responderán, pero el señor Canepa ha hablado de dineros mal habidos o una circulación de dinero hacia estos árbitros para que fallen en favor de Odebrecht. Ellos harán sus descargos en los procesos que ya se han iniciado, porque de hecho, en el caso del doctor Abanto, por ejemplo, la investigación es por el delito de cohecho pasivo específico, asociación ilícita y lavado de activos en agravio del Estado. Muchas gracias nuevamente, doctor Abanto. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de la confesión de Luis Nava, las consecuencias que esto trae en los herederos y el vínculo más cercano del extinto Alan García, y vamos a escuchar declaraciones de Luciana León ofrecidas esta noche luego de los allanamientos a su domicilio, y también está involucrada su asesora Betsy Matos, para quien la justicia ha solicitado detención preliminar. Y más adelante hablamos con Hugo Ñopo sobre su fabulosa columna de hoy que toca el tema Chile, pero no desde la mirada netamente periodística, sino desde la mirada social, y cómo es que nos podemos mirar mucho en el espejo de Chile. Nada está dicho.